conductas erróneas de un pasado, pero que nos alcanzaron en un presente. Y que volteamos a un lado, vemos a la esposa dolida, vemos a la esposa amargada, vemos a la esposa sufrida, o vemos al esposo frustrado también, porque la mujer no cambia, porque hubo cosas que se sembraron en un pasado que nos están alcanzando en un presente. Cuando venimos a Cristo, Él dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, nuestros malos hábitos. Dice Dios, yo los perdono y te doy una oportunidad de que hoy empieces un futuro diferente. Esa es la bendición de conocer a Dios. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? Que estamos en Cristo y estamos todavía viviendo con muchas cosas de nuestro pasado. No las queremos soltar. En África hay una tribu que se comen a los changos araña. No sé si usted conoce los changos araña. Son unos monitos, no son como el chimpancé. Esos son unos moñitos medio flaquitos, ¿verdad? Son unos changuillos tremendos. Y entonces lo que ellos hacen es esto. Son muy curiosos. Entonces los nativos esperan a que los changuitos lleguen y estén observándolos a ellos lo que están haciendo. Entonces ellos hacen un hoyo en un árbol, un hoyo pequeño donde apenas cabe una mano. Entonces ellos hacen el hoyo en el árbol y lo van haciendo el hoyito en el árbol, y después cuando ya están dentro del árbol empiezan a hacer un hoyo más grande sin hacerlo grande hasta afuera, sino que un tipo de cuello de botella, ¿no? Apenas entra la mano, empiezan a hacer el hoyo, lo hacen más grande y después meten una fruta que apenas entra por el hoyo que hicieron ellos al árbol y la echan ahí adentro. El monillo curioso está observando a los nativos a ver qué hacen, ¿no? Esta es la forma en que los atrapan. Entonces el changuillo, ¿verdad? Curioso, el monito araña, curioso de ver qué es lo que está haciendo el nativo, y ve que mete una fruta, una manzana ahí adentro. Entonces ellos se quedan viendo. Y usted ve el video en YouTube, usted lo puede ver ahí. Y entonces el changuillo primero, ya cuando el nativo echa la manzana ahí, se hace a un lado y se hace lejos para allá, donde el changuito está más cerca, ¿verdad?, de la trampilla. Entonces el changuillo al principio hace como que no vio nada, ¿no? Como que ignoró al nativo. Son inteligentes los changuillos. Entonces el changuillo hace como que no vio nada y el nativo se queda ya con su varita ahí, ¿no? Al ratito que ya ve que el nativo está distraído por allá, el changuito solo se va acercando al árbol, mete su mano donde el nativo metió la manzana y agarra la manzana. Entonces cuando el nativo ve que el changuito agarró la manzana, entonces el nativo va a agarrar el chango. Para el chango es fácil huir. Lo único que tiene que hacer es que soltar la manzana, porque no puede sacar la mano con la manzana. Tiene que soltar la manzana y huir. Curiosamente, el chango no suelta la manzana. Viene el nativo y con una red lo agarra al chango y se lo comen. Pero él no quiere, aferrado a la manzana, no suelta la manzana, y eso es lo que lo lleva a la perdición. Su aferramiento a algo. Y así es como se comen a los changos los nativos. Y esta ilustración es un ejemplo de cómo somos nosotros. No queremos soltar nuestro pasado, estamos aferrados a él, no queremos cambiar, y el enemigo está destruyendo nuestra vida. Nos están devorando la familia, el matrimonio, nuestra economía, nuestra paz de la familia se está acabando, pero estamos aferrados a ese pasado. Mire, el egoísmo destruye la relación matrimonial, el egoísmo destruye la paz de una casa. Tiene un potencial de contaminación increíble, pero seguimos siendo egoístas. Y la familia es el lugar donde nosotros compartimos todo. Compartimos nuestra vida, compartimos nuestro amor, compartimos nuestro respeto, el cariño, el afecto, la paciencia, el perdón y tantas otras cosas. El egoísta no da nada, solamente pide y pide y pide. Por eso es que Dios quiere cambiarnos. Si no cambiamos, las consecuencias tarde o temprano nos alcanzarán. Y tristemente, vuelvo a repetir, muchos cristianos están viviendo consecuencias de actos y de acciones y actitudes y hábitos de vida de un pasado que no hemos querido soltar.
Yo sé que si en esta mañana le pregunto a usted, ¿habrá algo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios le ha estado redarguyendo en los últimos 6 meses? Una área de su vida que el Espíritu Santo y la palabra de Dios le han mostrado que está equivocado, que necesita cambiar, pero en esos 6 meses no ha querido cambiar. A veces la esposa dice, esposo, yo quiero que me escuches, escúchame. Necesito que me des tiempo, que yo pueda abrir mi corazón contigo, que te diga lo que yo pienso, lo que está sucediendo en mi vida, mis temores, mis dudas, mis ansiedades, pero el esposo no cambia eso. Y la mujer cada vez se va frustrando más, y cada vez se va frustrando más, y cada vez se va frustrando más, porque pequeños cambios hacen grandes cosas. Grandes cosas. Ahora, no quiero pasar mucho en este punto porque quiero avanzar. Si nosotros no cambiamos, hay consecuencias. Y una de ellas graves es en lo que afecta a la vida de nuestros hijos. Es muy importante verlo eso. Si yo no cambio, voy a traer consecuencias graves a la vida de mis hijos. Hay un instituto de investigación cristiano en Estados Unidos. Y estaba leyendo un libro de un pastor que se llama Mark Holman, en un libro que dice que la fe empieza en casa. Y en su libro él tomó varias estadísticas de este instituto de investigación de la iglesia cristiana en Estados Unidos. Este instituto se ha dedicado por décadas y décadas a estudiar el impacto de la iglesia en la sociedad y a estudiar también cómo la iglesia se ha multiplicado y en qué áreas la iglesia ha tenido deficiencias. Y entonces han tenido años que por décadas están investigando las iglesias, encuestando, ¿sí me explico? Y entonces el pastor Mark tomó unas estadísticas de este instituto de investigación cristiana. De ellos entraron a las iglesias, a más de 50 iglesias las más crecientes en Estados Unidos, para investigar cuántos de los jóvenes que actualmente participan en escuelita bíblica o en grupos de jóvenes adolescentes, cuántos de ellos abandonarán su fe cristiana. Quisiera pedirle ya el video, si nos ayuda con la primera imagen, que quiero que vea usted esto. Las estadísticas que ellos sacaron mencionan y dicen, y quisiera que usted lo vea, dice que el problema que ellos encontraron es que del 60, fíjese que es importante, ahorita va a aparecer ahí, ellos encontraron esto, que del 60 al 90% de los adolescentes que actualmente participan en grupos de jóvenes cristianos se alejarán de su fe en Cristo cuando lleguen al segundo o tercer año de universidad. Del 60 al 90% de los jóvenes que están en escuelita bíblica y adolescentes, las estadísticas de ellos dicen que se alejarán del Señor cuando lleguen a su segundo o tercer año de universidad. Dirá usted, Guti, ¿esas son estadísticas medio drásticas, no? Se lo voy a comprobar con la Biblia. Pero cuando usted ve eso, si usted lo aplica, por ejemplo, Katy y yo podemos hacer cuentas de cuántos jóvenes estuvieron cuando nosotros estuvimos en el grupo de jóvenes en la iglesia. Yo conocí a Katy cuando yo tenía 11 años, ella tenía 8 años de edad cuando yo la conocí. Imagínense. Ya desde entonces ya la traía loca, pero bueno, eso fue otra historia. Pero bueno, ella tenía 8 años, yo tenía 11 años de edad cuando nos conocimos. Y fuimos a la misma iglesia, fuimos al mismo grupo de jóvenes. Y hace unos días atrás estamos platicando de cómo los jóvenes el día de hoy que fueron contemporáneos con nosotros, el día de hoy ni cristianos son. Acabamos de ver a uno de ellos que es el director de arquitectura en Mexicali y era un buen cristiano, un buen muchacho cristiano. Y el día de hoy ya no es cristiano. Platicábamos de otro que ahora es juez también, ya no es cristiano. La mayoría de los jóvenes que estuvieron con nosotros en el grupo de jóvenes ya no son cristianos. Así que no estamos hablando de algo que no sea aplicable a México, ¿sí? Ahora, ¿por qué le doy esta estadística? Porque ellos siguieron investigando y querían saber cuál es la razón principal por qué los jóvenes estaban abandonando su fe en Jesucristo después de un tiempo cuando llegaban a la universidad. Y la razón que ellos encontraron fue la hipocresía.
No la hipocresía que veían en la iglesia, no la hipocresía que veían en la sociedad, la hipocresía que veían en sus padres. Ellos encuestaron jóvenes, adolescentes de muchísimas iglesias y encontraron que la hipocresía fue el factor número uno que destruyó su fe en Dios. Cuando sus padres no vivían lo que ellos decían creer, cuando en casa no veían a un papá, a una mamá viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, cuando ellos vivían en casa, como sus papás desarrollaban una relación matrimonial que no era congruente con la palabra de Dios. Alguien por ahí dijo en una ocasión que los hijos o los niños son psicólogos que ejercen sin título. Ellos observan todo, ellos están viéndote a ti, ellos saben si verdaderamente tú crees en Dios o no. Ellos están viendo de una manera práctica cómo tú vives lo que tú crees, ¿verdad? Si es así. Ellos están viendo cómo tú te llevas con tu esposa. Todos los matrimonios tenemos diferencias, ¿sí o no? Levante su mano los que no tienen diferencias. Hay unos que no es cierto. No, todos tenemos diferencia, ¿verdad? Claro que sí. Todos tenemos diferencias en las relaciones matrimoniales, definitivamente. Pero nuestros hijos están observando cómo tú resuelves tus diferencias. Si los resuelves de acuerdo a la voluntad de Dios o los resuelves en tu vieja naturaleza, en aquella naturaleza que Dios quiere que tú dejes en un pasado para que vivas en una nueva naturaleza. Ellos saben si resuelves tus diferencias gritándole a tu esposo, gritándole a tu esposa, vengándote de alguna manera, actuando en indiferencia, o te sientas y oran a Dios y buscan a Dios para que Dios nos dé orden. Ellos saben eso. Mire, la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Así físicamente, ¿verdad? Pero hay una forma muy sencilla de ver a Dios. A través de una persona, un hombre o una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando ellos ven que tú estás viviendo lo que tú crees, ellos están viendo a Dios en ti. Entre más el carácter de Cristo se establece en tu vida, ellos se están dando cuenta cómo tú te estás pareciendo más a Dios. Cuando eras una persona arrancada, déspota, tal vez intransigente, intolerante, impaciente, y de repente empiezan a ver que tienes paciencia, que eres amable y que hay cosas que no te parecen, pero que logras controlar tu coraje y puedes sentarte con él y decirle: hijo, estoy molesto contigo, esto no me parece, no estoy de acuerdo, pero estás en dominio propio, estás buscando restaurar, estás buscando reconvenir en el carácter de Dios, en el Espíritu de Dios. Estás buscando una relación sana, estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Dios honra eso. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando tú actúas en coraje, tal vez tienes la razón, tu hijo te ha defraudado, te mintió, te engañó, hizo algo que no debe haber hecho, pero el actuar en ira y en coraje no va a traer el resultado que tú esperas. Entonces ellos están observando cómo tú actúas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo hablas de otros creyentes, de otros cristianos de tu iglesia, cómo te expresas del pastor, cómo te expresas de un líder de la iglesia. Ellos están escuchando todo. Entonces resulta que yo estoy en la congre y hablo mal de otras personas y después quiero decirle a mis hijos que tenemos que ser comprensivos con los demás. ¿Cómo le enseñas eso? Es incongruente una cosa con la otra. Alguien te hace algo, otro cristiano te defrauda, tal vez te mintió, tal vez te engañó. Y mire, estas cosas que le hablo yo, mi esposa y yo las hemos vivido. Mis hijos les ha tocado crecer en la iglesia con nosotros. Ellos han visto personas que han hablado mal de nosotros. Ellos han visto personas que nos han pagado mal a nosotros también, en el sentido de que hemos ayudado a mucha gente y en su momento se han volteado y han hablado cosas que no son ciertas de nosotros. Han hablado cosas que son incongruentes. Hace unos meses atrás, ayudamos a una persona, entra a la cárcel. Ahí lo meten a la cárcel por fraude.
yo le doy, su esposa se iba a ir a trabajar a una maquiladora, no tiene estudios, no tiene